¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Usana Living, Glenn Ortiz. Hola a todos, Dios les bendiga una vez más. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en medio de este espacio virtual. Les bendigo, gracias por conectarse, gracias por darme el privilegio de poder estar brindando un granito de arena a su vida espiritual, a su ministerio, a su hogar, a su vida personal. La gloria y la honra, obviamente, primeramente al Señor que nos permite poder vivir todo esto, poder realizar todo esto. Sin Él nada de esto fuera posible. Y también, obviamente, por cada uno de ustedes agradecerles para los que han estado desde el principio con nosotros, compartiendo, apoyándonos, invitando gente. También para los que se conectan el día de hoy, los que han venido acompañándonos en este tiempo, agradecerles. Siempre he dicho que la iglesia la conforma personas. No solamente tiene que estar ahí el pastor o las personas cabezas para direccionar una iglesia, sino que la iglesia la conforman todas las personas. Hablaba con alguien que la iglesia es semejante a un hospital de enfermos, ¿no? Todos acá estamos enfermos, pero gracias a Dios tenemos al mejor médico, al mejor doctor, que es Jesús, y está dispuesto a vendarnos, a curar nuestras heridas y a ayudarnos a avanzar. Así que bienvenidos una vez más, dispongan su corazón. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Hace 8 días hubo un tiempo impresionante de ministración, un tiempo muy lindo, maravilloso, donde Dios se movió de una forma impresionante. Puedo expresar personalmente que esto, todo lo que pasó hace 8 días, me da convencimiento mucho más de que para Dios no hay límites, de que Dios no se limita, o mejor dicho, no necesariamente necesita de personas que estén en un contacto físico para que Él obre. Vimos cómo la gloria de Dios se manifestó hace 8 días, impresionante, poderoso, y ver sobre todas las cosas que en el nombre de Jesús todo es posible. Entonces, gracias por esos testimonios tan lindos que me han llegado, por lo que sucedió hace 8 días, y yo sé que el Espíritu de Dios hizo la obra en las personas, en todos los que estuvimos conectados, y queremos seguir avanzando. Primeramente, la gloria a Dios, y eso me confirma cada vez más que vamos por buen camino, aunque soy imperfecto y somos imperfectos, pero bueno, con un corazón humilde y sencillo siempre le decimos al Señor que nos ayude a avanzar con humildad, con sencillez, para poder seguir brindando estos espacios de bendición. Si hace 8 días no pudiste estar, pregúntale a un amigo de los que estuvo hace 8 días y pregúntale, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús dijo algo muy claro, ¿no? eh, Cuando le preguntaban a Jesús, ¿tú quién eres o tú qué haces? Y Jesús respondió, lo que dice la gente de mí y las cosas que yo hago dan testimonio de mí. Y de una otra forma, el testimonio la gente da o es la hoja de vida de todo lo que podemos hacer en este espacio lindo y maravilloso. Entonces, no será el último tiempo que va a pasar así. Vendrán otras prédicas o como el Espíritu de Dios se quiera mover, quizás esta noche o esta tarde, este día, el Espíritu Santo de Dios quiera seguir ministrando como lo ha venido haciendo y como lo empezó hace 8 días, pero estamos sujetos a Él. Entonces, dispongan su corazón, vamos a orar. Todos preparados, manito arriba para la palabra de bendición de este tiempo. ¿Cuántos quieren y anhelan esta palabra que nos va a edificar? Y yo quiero que usted ahí disponga su corazón, cierre sus ojitos, no sé usted cómo le gusta direccionarse hacia Papá Dios, pero hágalo con un corazón sincero y contrito. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, por este espacio. Siempre te pido, Señor, que brilles tú. Yo hago mi parte solamente de prestar mi boca, prestar mi cuerpo como un sacrificio vivo, pero de lo sobrenatural y de lo poderoso te encargas tú. Y te pido que sea un tiempo sobrenatural, que tú brilles, que tú obres, que tú te manifiestes. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, pero te pedimos cada semana que te manifiestes, Señor. Y este tiempo no será la excepción. Te pido que te manifiestes con gloria y con poder. Tú conoces los corazones de mis hermanos, sus necesidades, sus oraciones, sus peticiones. Te pido que si bajo tu voluntad tú quieres responder esas oraciones y esas peticiones, quieres traer alivio quizás a sus dificultades, quieres traer un bálsamo, quieres hacer milagros, quieres responder, quieres traer una palabra, hazlo, Señor, siempre bajo tu voluntad y tu poder. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro tiempo, disponemos todo nuestro ser para que tú hables a nuestros corazones y que este mensaje, Señor, quede sembrado en nuestro corazón y dé fruto, Señor, y que impacte para hacer un cambio, para ser un agente de cambio para nuestra familia,
para la sociedad, para el mundo, en tu nombre, Cristo. Queremos ser portadores de tu palabra y de tu evangelio. Queremos ser portadores de tu gloria para que los demás vean de que somos hijos y servimos a un Dios glorioso y poderoso, que no tiene límites, que no tiene nada por imposible, sino que todo lo hace imposible. Todo lo haces tú posible y sé que en este tiempo lo seguirás haciendo. Quedamos en tus manos en este tiempo maravilloso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, creo que la mayoría sabe cuando vamos a las leyes constitucionales en ciertos cargos públicos. Y quiero referirme a un cargo público en especial, que es los que son jueces o los que se dedican a ser jueces en el tema judicial. Son personas que se les da una autoridad para poder juzgar a otras personas conforme quizás a sus delitos o de una otra forma determinar si una persona es culpable o inocente. Pero estas personas, los que se hacen jueces, aparte de tener todo un estudio académico, que obviamente tienen que estudiar, tienen que estudiar leyes, derecho, abogacía, estudiar prácticamente toda la Constitución para tener un conocimiento obviamente amplio y profesional para poder dictaminar o dar un, o dar un fallo. ¿Sí? O determinar si esta persona o una persona es culpable o inocente. Y aparte de eso, si la persona es culpable, determinar qué precio, ¿sí? Tiene que pagar o qué condena tiene que pagar para subsanar su deuda ante la sociedad o ante algo o alguien. Pero lo que más radica o lo que más quiero enfocarme en los requisitos para que una persona sea juez, conforme a la Constitución colombiana originalmente, y también aquí en los Estados Unidos he podido averiguar cuáles son los requisitos de un juez. Y no es porque yo quiera ser juez, ¿no? No me interesa, pero en base a este mensaje me puse a averiguar. Y una de las cosas primordiales para que una persona llegue a ser juez de la República o de un estado es que no puede tener antecedentes penales. Porque si un juez o una persona quiere ser juez, tiene que tener una integridad intachable para tener la autoridad para poder juzgar a otros. Es decir, que un juez no debe tener ni un antecedente, ni siquiera aquí en los Estados Unidos tiene derecho a tener ni una multa de tráfico. Desde cosas muy pequeñas hasta las más grandes, se llaman jueces aquí en esta nación a las personas que tienen una integridad recta, tanto en su parte personal, familiar y social, para tener asimismo una autoridad para juzgar a otros. Y de esa misma forma, cuando dice o condena a alguien o cuando declara a alguien culpable, el juez también es el encargado de dictaminar cuál es su condena, cuál es el precio, ¿sí? A pagar conforme a la deuda, ¿sí? O conforme al delito que hizo, y el juez tiene esa autoridad. Pero es impresionante ver este aspecto. Pónganle cuidado y quiero que nos centremos en este aspecto, de ver que un juez no puede tener ningún antecedente penal para tener el derecho judicialmente y humanamente a juzgar a otros. Y desafortunadamente, dentro de nuestra vida cristiana, de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia, se ha adoptado de que se han levantado varios jueces, ¿no? Personas que desafortunadamente se levantan dentro de las iglesias y creen tener la verdad absoluta y peor aún creen tener la autoridad espiritual e intachable para llegar y condenar y juzgar a otros. Cosa que Jesús nos enseñó. Antes de que mires la pajita del ojo de tu hermano, tienes que mirar la bigota que tienes en tu ojo. Y también Jesús dijo que no juzguemos para no ser juzgados. Con la misma vara que medimos, también seremos medidos. Y desafortunadamente vemos hoy en día un tiempo, y lo veo más en las redes sociales, personas que no digo que lo hagan con mala intención, sino que pienso yo que caen en el error de convertirse en jueces espirituales y condenar y criticar y juzgar quizás las acciones de otras personas, de otros pastores, de otras iglesias, y se toman o se invisten de esa túnica negra de jueces y creen que tienen la verdad absoluta y se consideran jueces espirituales para juzgar a otros. Y yo creo que acá
partiendo del que les está hablando, de su servidor, no tiene la autoridad de juzgar a alguien por su pecado, por muy mínimo que sea. Es decir, que todos aquí tenemos antecedentes espirituales. Sí. Y si usted no tiene un antecedente espiritual, es decir, que usted no tiene pecado, pues levante su mano y que el Señor se lo arrebate de una vez, se lo lleve de una vez. Y yo creo que acá nadie es perfecto. Yo tengo antecedentes espirituales, es decir, que he cometido pecado en mi vida pasada, aún sigo cometiendo errores que también se denominan pecados, como a veces se me sale la mentira, el enojo, peco, pensamientos, nadie es santo acá, nadie es perfecto. Entonces, en base a eso, si todos aquí tenemos un antecedente espiritual, ninguno de nosotros tiene la autoridad espiritual para juzgar a otros. Y nosotros hemos caído en el error de categorizar o de ponerle precio al pecado. Por eso el título de este mensaje es El supermercado de pecados. Y nosotros, en medio de la religiosidad o de nuestro pensamiento banal, o de nuestro pensamiento, por decirlo así, perdóneme la palabra, pero es así, santurrón, que a veces nos creemos santurrones, empezamos a categorizar o a colocarle ciertos precios a los pecados. Es decir, que cuando categorizamos los pecados, pensamos que, el mentiroso es menos pecador que el asesino. O llegar a pensar de que llega dentro de la iglesia alguien que es un ladrón y lo miramos quizás con un prejuicio y con juzgamiento y lo rechazamos, pero no miramos que somos chismosos. Pero a veces pensamos que el ser chismoso tiene menos precio de condena que aquel que es ladrón. ¿Sí me va a entender? Entonces, creemos que el precio a pagar del ladrón, del asesino, el precio a pagar del violador, el precio a pagar de los homosexuales, de las personas que tienen desórdenes, de los drogadictos, llegamos a suponer que ellos tienen que pagar un precio más alto para llegar a ser santos y ser salvos. Y creemos que porque yo soy mentiroso y solamente se me salve un chismecito, entonces yo tengo que pagar un precio mucho más bajo para llegar a ser salvo. Y este es un concepto equívoco. Y siempre lo hemos escuchado y lo predicamos dentro de los altares y dentro de las iglesias, que para Dios el pecado, sea el que sea, es igual. La diferencia es que cada pecado tiene su consecuencia diferente. Obviamente que si mentimos, humanamente no tenemos consecuencias penales o judiciales, que si llega alguien a asesinar a alguien, obviamente penalmente y humanamente tiene consecuencias y tiene que pagar sus delitos. Y a veces así pensamos espiritualmente. Pensamos que el que roba es más pecador o tiene que pagar un mayor precio por su salvación o tiene que pagar más penitencias, por decirlo así, a comparación del que solamente chismosea, del que murmura, del que él desea a la mujer del prójimo, de que es mal geniado y con sus palabras hiere quizás a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, el que genera división dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces pensamos y le colocamos precios. Pero la palabra nos enseña algo muy importante. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 28-32. Romanos 1, 28 a 32. Y dice lo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siguiente. Estando atestados, y quiero que ustedes tengan en cuenta aquí el listado que el Espíritu Santo de Dios le muestra a Pablo, que es un conjunto, un listado, que al final dice, y ya lo vamos a leer, que todos los que practican estas cosas tienen la misma condena, ¿sí? Y vamos a ver un listado de ciertas actitudes o ciertos pecados, ¿sí? Que para la vista humana dice, no, unos son mayores que otros, pero están en el mismo conjunto. Y quiero que entendamos esto en este tiempo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, hasta la envidia, llenos de envidia, homicidios, las contiendas, los que les gusta pelear, engaños, malignidades, los que siempre piensan quizás hacerle mal al vecino, murmuradores, los chismosos, los detractores, los aborrecedores de Dios, que inclusive Dios coloca aquí en este conjunto a las personas que ni siquiera creen en Él, injuriosos, soberbios, orgullosos, altivos, inventores de males,
Ojo con este, desobedientes a los padres. Siguiente, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿m? Quienes habiendo entendido el juicio, ojo con esto, el juicio, estamos hablando de una persona que tiene autoridad para juzgar a otros, del juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces aquí la palabra nos enseña que desde el murmurador, que desde el desobediente a los padres, que hasta el maligno, el que piensa solo maldad, ¿sí? El homicida, el fornicario, el ladrón, desde el murmurador, que es el mentiroso, ¿sí? Desde el odioso o el envidioso, están dentro de un mismo conjunto donde todos los pecados son iguales. Y si tú me preguntas directamente, Glenn, es decir, que yo soy menos o soy igual de pecador, pero es que yo no he matado a nadie, yo soy igual de pecador al que asesinó, pero yo nunca he asesinado a nadie, espiritualmente sí. Y tenemos que dejar esa mala costumbre de generar prejuicios sobre la gente y de rechazar a la gente conforme a su pecado. Porque es hipócrita yo juntarme con los chismosos y rechazar al ladrón. Es hipócrita yo juntarme con el que causa división y rechazar quizás al que tiene un vicio o un desorden sexual. ¿Acaso Cristo no murió por todos? Espiritualmente, ante todo, ante Dios somos iguales, desde el mentiroso hasta el homicida. Vuelvo y digo, humanamente todo tiene consecuencias, porque obviamente el que miente no es condenado por mentir, pero el que roba sí es condenado por mentir por las leyes humanas. Pero en lo espiritual tenemos que entender que Dios nos ve o ve el pecado por igual. Y si el Dios pensara igual que nosotros, no hubiera llamado a Pablo, que fue un asesino, no hubiera llamado a Moisés, que fue otro asesino, y sin importar su pecado y su condición o su pasado, no los hubiera convertido en lo que hoy en día conocemos. Moisés, el libertador del pueblo de Egipto. Si Moisés hubiera estado hoy en día en la iglesia contemporánea, en la actual, todos estarían gritando, ¿cómo así? Que el pastor llamó a Moisés. ¿Acaso el pastor no sabe que Moisés fue un asesino? No, 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 no me parece que lo ponga de líder. No, 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 no me parece que el pastor deje entrar a Moisés. Si pastor supiera que Moisés es un asesino. No, 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 yo no creo que Dios se está equivocando llamando a Pablo, porque Pablo persiguió la iglesia cristiana y firmó documentos para perseguirlos y firmó documentos para dar autorización para que matara a la iglesia. Pablo fue testigo cómo mataron a Esteban y no hizo nada. Dios creo que se está equivocando. Pero yo solamente soy chismoso. Debería Dios llamarme a mí porque es que mi pecado es quizás mentir. Quizás mi pecado solamente es que cuando me enojo digo groserías y maltrato a mi esposa. Yo soy menos pecador que Pablo y Moisés. Yo creería que Dios debería llamarme a mí y no llamarlos a ellos porque es que ellos son asesinos. Si Dios pensara de esa forma, no estaríamos hablando ni siquiera de Pablo ni de Moisés. Y por eso a veces la iglesia, en vez de ser un lugar de restauración, se convierte en un lugar de prejuicios. Y en vez de ser unos lugares donde se congregan personas enfermas, personas que son débiles en la carne y que también son pecaminosas, a veces hay iglesias que se congregan personas que se creen jueces y tienen el derecho de juzgar y generar prejuicios sobre los demás, de colocarle precio a los pecados. A veces pretendemos creer que obviamente los procesos de cada persona es muy diferente, unos tardan más en alinearse a la voluntad de Dios que otros, pero a veces creemos que el que hace tal pecado tiene que pagar más el precio para conseguir el perdón de Dios que aquel que tiene menos pecado. Y no es así. Dios murió por todos, desde el asesino hasta el mentiroso. Y también en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, también Dios nos da una muestra de que desde el mentiroso hasta el fornicario, y ya lo vamos a leer, todos están metidos en la misma balota. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, siguiente, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Y Pablo vuelve y lo dice, y se está refiriendo al versículo que leímos anteriormente en Romanos. Como ya se los dije antes, paréntesis, en Romanos capítulo 1, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si nosotros analizamos este pasaje bíblico, Dios no cataloga, o mejor dicho, Pablo no cataloga de, bueno, que voy a nombrar desde el pecado más fuerte hasta el más débil. Entonces voy a empezar con los homicidas. No, Pablo en ninguna forma especificó eso. Pablo puso en un mismo conjunto todos los pecados, desde el homicida, desde el adúltero, hasta el que tiene envidia, al que le gusta pelear por todo, el que tiene pleitos, hasta el celoso. ¿Cuántos hay acá hay celosos? ¿Cuántos tóxicos hay aquí? Para orar por usted y echarle de fuera ese demonio toxicológico. No mentiras. Desde esas cosas, el Señor nos enseña de que espiritualmente no podemos caer en el error de es que yo miento y yo ya tengo asegurado el cielo, pero es que el que está robando ese sí tiene que pagar el precio. Y a veces volvemos los pecados y los metemos como en un supermercado de pecados. Les ponemos precio. Y es algo que no nos compete. Es algo que nosotros no tenemos que hacer por nadie ni por nadie. Jesús es el único juez. Jesús, como se lo dije al principio con el ejemplo de los jueces aquí judiciales o que están en la rama judicial, Jesús es el único que participó de carne y no pecó. Por lo tanto, él sí tiene la autoridad de juzgar. Solamente él. Pero tanto es el amor de Jesús que él antes de juzgar, él prefiere amar. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Primero juzgamos y después amamos. No, yo lo empiezo a amar cuando él empieza a dar frutos de arrepentimiento. Yo le empiezo a hablar cuando yo vea que él está cambiando su vida. Y Dios no nos ha llamado a eso. ¿Acaso Jesús no se sentó con prostitutas, con ladrones, con republicanos, aún con leprosos? Jesús estuvo y anduvo en el ministerio de la calle, con estas personas. Él no miró prejuicios, él no miró su pecado, su pasado, sino él los miró con amor. Si Jesús hubiera tenido el pensamiento, como hoy en día nosotros quizás tenemos dentro de las iglesias, hubiera mirado al leproso y cuando, yo creo, leproso, que cuando yo vea que tú tengas la intención de cambiar, vengo y te sano. No, Jesús nunca preguntó. Solamente Jesús dijo una pregunta o planteó una pregunta específica. ¿Crees en mí? El leproso dijo, sí, sé sano. A María, la que la estaban a punto de apedrear, Jesús nunca la condenó. Inclusive me encanta ese pasaje bíblico que Jesús dice, el que tenga, o el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie la tiró. Y Jesús dice una frase muy maravillosa, mira, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Es decir, aunque tú tengas tu pecado y tu hábito, todos los que querían apedrearte también eran pecadores. Y quizás esta mujer le hubiera dicho a Jesús, pero es que ellos no eran rameras, no eran prostitutas. Y Jesús dijo, no importa, que aunque no practiquen lo mismo, también son pecadores. Y Jesús le dice algo muy especial a esta mujer, vete mujer, no peques más, porque ni siquiera, mire lo que dice Jesús, ni siquiera yo te condeno. Y tanto así que ni siquiera Jesús le puso penitencias. Y a veces en la iglesia ponemos precios para pagar nuestros pecados. Yo no me imagino en la iglesia tradicional o me pregunto, dentro de la iglesia tradicional, y cuando me refiero a la iglesia tradicional me refiero a la iglesia católica, ¿quién puso el pago o quién puso las penitencias para ciertos pecados? Bueno, vamos a decir que al que engañó a su esposa, vamos a ponerle un pago de precio o una penitencia de 50 Aves Marías y 3 Padres Nuestros para que subsane su pecado.
O el que quedó debiendo plata, entonces lo vamos a mandar a rezar 15 Padres Nuestros, 5 Ave Marías y tiene que subir a Monserrate con frijoles en los zapatos. Yo no me imagino quién, con qué autoridad llegó a colocar esas penitencias o esos pagos de precios para que las personas sean salvas o santas. En ningún momento la Biblia nos enseña eso. Solo hay una condición muy clara y que la vamos a leer al final de la reunión. Pero nosotros, como iglesia, hemos caído en el error de que damos prejuicios a la gente y empezamos a que usted tiene que hacer esto para quedar otra vez bien con la iglesia. Y es algo incoherente y a veces que me da mal genio ver cómo muchas personas dentro de los altares y dentro de las iglesias dicen y predican, vamos a ir por los que están en pecado, vamos a ir y a orar por los que tienen desórdenes sexuales, vamos a orar por el drogadicto, vamos a orar por el alcohólico, hay que traerlos. Y en la mayoría de veces, cuando estas personas llegan a las iglesias, los miramos con desdén y miramos desde lejos, si sabe que ese es alcohólico. Mm, Hermanita, tenga cuidado con ese muchacho. ¿Sí o no? Entonces, a veces manejamos una doble moral. La iglesia solamente está para recibir con amor, a la misma medida que Jesús te recibió a ti con amor. Por eso la gente tiene la capacidad de amar a la medida que se siente perdonada. A la medida que tú te sientes perdonado por Dios, es decir, que cada vez tú reconoces que todos los días Dios te perdona por X o Y pecado, no importa si es grande o pequeño. Cuando tú reconoces que el amor de Dios está en tu vida todos los días, manifestándose por medio del perdón, tú entiendes que también de esa misma forma que Dios te ama, tienes que aprender a amar a los demás. Y yo le doy gracias a Dios y yo le digo siempre al Señor en mi oración, mira, Señor, yo más que la gente me vea a mí, yo quiero es sentir tu amor en mí para brindarle a los demás. Y quiero que me des gracia. A lo largo del ministerio he podido escuchar testimonios o he podido tener consejerías de cosas fuertes y le he dicho al Señor, dame la sabiduría para poder responder, pero sobre todo en la base del amor. Yo no quiero juzgar a nadie, ni generar prejuicios sobre los demás, y mucho menos generar precios o pagos y decirle a la gente, ahora yo creo que para que eso tú tienes que hacer esto, tienes que pagar esta penitencia, tienes que ayunar, tienes que orar. No, obviamente son herramientas que nos ayudan a avanzar, pero si nosotros como iglesia seguimos con la costumbre de colocarle precio a los pecados, de generar prejuicios y decirle a la gente, a usted todavía le falta muchos actos, mucho tiempo para ser más santos. Estamos prácticamente pisoteando la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús pagó todo el precio de nuestras deudas. Nosotros fuimos comprados con precio de sangre. No hay pecado mayor ni pequeño. Y nosotros creemos que por ponerle cosas o condiciones a la gente, estamos ayudando a Jesús para que ellos sean salvos. En Mateo capítulo 23, versículo 4, 5, algo que me encanta de este pasaje es que dice lo siguiente, dice que aún los líderes en Mateo 23, versículo 4 al 5, no sé si Dulitas me lo puedas colocar ahí en pantalla, pero dice Jesús y regañaba a Jesús a los líderes de esa época. Ustedes condenan, ustedes juzgan a la gente, ustedes les dicen a la gente qué hacer, qué no traer. Y lo vamos a leer. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus manos, de sus mantos. Antiguo Testamento que cada persona conforme a su pecado tenía que llevar cierta cantidad de borregos, cierta cantidad de palomas, cierta cantidad de cosecha. Conforme a su pecado en el Antiguo Testamento sí tenían que pagar un precio, ¿sí? Tenían que subsanar con cosas materiales
o con sacrificios humanos la deuda espiritual que tenían ante Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, por eso dice que Él pagó nuestra salvación no con precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. Lo pagó con su sangre, una vez y para siempre. Es decir, que Él nos está diciendo, todo aquel que crea en mí y crea en mi sacrificio está libre de deuda y ha sido justificado, no tiene nada más que hacer, ni subir a Monserrate con frijoles en los zapatos o subirlos de rodillas, o pagar un pacto, porque hoy en día se mueve en la iglesia para que Dios te restaure, ven y pacta. Trae tus primicias, trae tu sueldo, trae tu diezmo. Dios no necesita eso. Y a veces hay, lastimosamente, ministerios que desangran a la gente con esa filosofía. O peor, no peor, sino algo semejante que se ve mucho en las iglesias, la famosa disciplina y el proceso. Mire, algo que yo he podido detallar, y yo caí en ese error, de que nunca he visto y yo me ponía a pensar en este tema. Bueno, voy a analizar cuántas veces a los que se pusieron en disciplina, cuántos realmente corrigieron. Y llegué a una conclusión, que el 90% que se puso en disciplina por mandato de hombre, que pusieron un precio por su pecado, no están en la iglesia. Que en vez de ser, en vez de que la iglesia hubiera sido un tiempo de restaurarlos, los disciplinamos. Es decir, en vez de restaurar, castigamos. Si bien dice la palabra que la disciplina es buena, sí, pero es que la disciplina hoy en día tiene que todo estar en base al amor. Entonces, categorizamos a las personas. Usted tiene este hábito de drogas, entonces disciplina 6 meses. Sí. Ah, pero usted chismosea, entonces disciplina esta semana. No. O usted no vino un domingo, entonces lo va a poner en disciplina en su ministerio 15 días. Nosotros no somos quienes para categorizar y poner precio a los pecados de las personas, sintiendo y sabiendo que somos primero nosotros pecadores. Yo nunca he escuchado al Espíritu de Dios cuando hablo con Él y cuando le pido perdón, en ningún momento he sentido en mi espíritu una voz que me hable y me diga, Glenn, te quiero perdonar, pero tienes que pagar esta penitencia. Tienes que invitar a tu suegra cada 8 días a almorzar. Yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Puede pasar. Nunca he escuchado eso o algo semejante. Y Dios nunca me dice eso. ¿Sabe qué he sentido? Al contrario, he sentido el mayor amor del mundo. Que yo aún siendo un mentiroso, porque yo miento, yo me enojo, a veces tengo actitudes equívocas, tengo pensamientos que digo, uy, Señor, ayúdame, porque yo cometo errores. Y yo sé que ese mismo amor que Dios me da, también se lo da al que roba, al que tiene problemas de droga, al alcohólico, al ladrón, también Dios se lo da. ¿Qué ves? Tuve como un pequeño debate en Facebook hablando sobre, bueno, temas políticos y hablé que todos celebraban como Uribe iba preso o lo habían condenado en primera instancia. Y yo dije, de esa misma forma deberían también implantar juicio y condena a las personas que hoy en día están en la política, que fueron exguerrilleros, que fueron asesinos, que fueron narcotraficantes y tienen una posición de autoridad. Asimismo, deberían también el mismo juicio para ellos. Y hubo un debate. Entonces alguien me dijo, es que tú que siendo cristiano también deberías perdonar. Y le dije, sí, el simple hecho de que Dios perdone no significa que Él quite las consecuencias de tu pecado. ¿Dios puede perdonar al violador? Claro que sí. En su infinito amor Dios perdona al violador, pero el violador humanamente y ante las leyes humanas tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Pero no significa de que Dios perdone y diga, no, entonces ya no vas a ir a pagar cárcel. No, humanamente tiene que asumir sus consecuencias, pero Dios lo perdona espiritualmente. Y así pasa en nuestras vidas. Cada cosa que nosotros hacemos, cada pecado que cometemos, obviamente, aquí físicamente tiene unas consecuencias que tenemos que vivir, pero humanamente, espiritualmente, Dios ya nos perdonó.
Entonces siempre tenemos la costumbre de seguir condenando a la gente. Es que tu pasado te persigue, es que, uy, es que usted para dejar ese hábito, ese pecado tan grande, que es más grande que el mío, porque yo solamente soy chismoso, solamente eh, causo envidia y división, usted tiene que tener un proceso, tiene que pagar un precio más alto para acercarse a Dios. No, de ninguna manera. Y si nosotros cambiáramos ese concepto, mire, las iglesias estarían llenas a reventar. Porque la gente, y yo creo que si les hago esta pregunta, todos van a coincidir conmigo. En algún momento usted ha ido a la iglesia para buscar un refugio, para buscar un amor, para sentirse amado, para buscar una escapatoria a sus problemas, a sus dificultades, quizás a su hábito que le es difícil dejar, ese pecado, ese error. Y cuando tú quieres ir allá a la iglesia a ser libre, a expresar y a sentir amor, desafortunadamente vamos y hemos sido algún día, en algún momento donde nos hemos sentido las personas más viles y más juzgadas del mundo. Lo hemos sentido. Levante manito, ¿cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así. Que en vez de recibir esas palabras de ánimo y de consuelo, a veces escuchamos, usted está así porque vea, eso le pasa porque usted hace eso. Usted está así porque vea, usted no ha dejado esas cosas. Usted está así es por su pecado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nunca vamos a tener la autoridad espiritual para condenar a alguien más. Solamente Dios nos ha dado brazos, ¿m?, para abrazar y ayudar a la gente. Y cuando tú tienes un amor tan grande en tu corazón de parte de Dios, no te va a asombrar el pecado de las demás personas, al contrario, vas a decir, te voy a apoyar, te voy a ayudar. Porque cuando los religiosos carecen de amor y viene una persona y les cuenta es que yo tengo un desorden sexual, yo tengo un vicio, yo soy drogadicto, consumo drogas, yo adulteré y le engañé a mi esposa. Cuando el religioso escucha esas palabras y carece de amor, entonces se asombra, se rasga las vestiduras como esos fariseos y escribas cuando Jesús les dijo que era el Mesías, se rasgan, ¿no? Pecador, usted no debería estar acá conmigo. Así actúan las personas que carecen de amor. Pero las que tenemos amor, y yo creo que aquí todos tenemos amor, vemos esas situaciones, ¿sí?, semejantes a las que nosotros también vivimos. Entonces, cuando estamos trabajando en base al amor, no juzgamos, ayudamos y le hacemos entender a la gente que Dios está ahí amándolo, perdonándolo, restaurándolo y que también lo va a levantar. Y no ponemos precio a los pecados. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que nosotros fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravillosa palabra. Es decir, que nosotros ya no tenemos que pagar precio. Nosotros no tenemos que sentirnos que tenemos que hacer penitencias, que tenemos que seguir pagando nuestra deuda. Cristo ya la pagó y fue con su sangre preciosa. De tal manera Dios amó al mundo y mucha gente malinterpreta esta palabra. Es que Dios ama a todo el mundo tal como es. No, el verdadero amor de Jesús se manifestó en el momento que Él murió por todos, desde el asesino, desde el violador hasta el mentiroso y el chismoso. Porque si el amor de Dios hubiera sido limitado, Él hubiera puesto en la cruz, bueno, hoy muero por solamente los que mienten, los que chismosean, los que son envidiosos, los que se airan porque son pecados pequeños. Los otros, los que matan, los que roban, por esos no muero. Ellos tienen que pagar una penitencia mayor. Mi sangre no alcanza para ellos. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por rescate de todos. Es decir, que desde el asesino hasta el chismoso tiene libre entrada al Padre por medio de Jesucristo.
Ese amor fue global y está dispuesto para todos. Es una puerta abierta para todos. Y es increíble ver que el único que tiene la capacidad de juzgar no juzga, sino ama. Y sin importar cuál fuera el precio alto o pequeño de tu pecado, como quizás nosotros los pensamos, porque para Dios todo el pecado es igual, pero si nosotros dijéramos, "Oh, mi pecado es mucho más costoso que el del hermano", Cristo pagó eso por medio de su sangre. Nosotros realmente tenemos que pensar de que no tenemos que poner más cargas en la gente de las que ya tiene. Dejemos de ser inmisericordiosos, sin importar la condición de las personas que lleguen a tu iglesia, ni de la vestimenta, ni de su habla, nada, nada podemos juzgar. Nada, nada, absolutamente nada. Dios nos ha llamado a restaurar. Dios nos ha llamado a ser embajadores del amor de Jesús. ¿Sabe de dónde viene la palabra cristiano? Pequeño Cristo. Hay una palabra muy linda en Primera de Juan 2:6 o 1:6, no me acuerdo. Creo que es 2:6, que todo aquel que cree o se haga llamar seguidor de Cristo ande como él anduvo. ¡Wow! Ese versículo nos pone la vara altísima, altísima. Yo creo que si Jesús fuera el pastor de una iglesia, como las del día de hoy, amaría a todo el mundo. No generaría disciplina. No pondría procesos extremadamente largos y complicados para que supuestamente la gente se restaure y pueda volver quizás a ministrar o a orar. Yo creo que Jesús diría, sea cual sea tu pecado que me estés confesando ahorita en mi oficina, quizás si Jesús fuera un pastor de una iglesia, Jesús diría, ese pecado ya está pagado, hijo, tranquilo. Solamente te doy una condición y un consejo. ¿Lo quieren saber? Que está en Proverbios capítulo 28:13. Proverbios 28:13. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confesarle a Dios lo que sabemos que está mal. Y yo creo que si Jesús fuera un pastor de una iglesia local, en la actualidad se sentaría en su oficina y un ejemplo diría este mechudito Glenn Ortiz, pastor, tengo que contarle algo. Es que me siento mal porque cometí un pecado. Cuéntame, hijo, ¿qué hiciste? Hice esto. Se me dificulta querer a mi suegra. ¿Qué hago? ¿Eso es un pecado? Debate abierto. Pregunta al aire. ¿Amar a la suegra es un sacrificio o una bendición? Mentira. Pero yo me imagino que si yo me sentara con el pastor Jesús en su oficina y le comentare mi pecado, mi debilidad y por lo que estoy pasando, yo creo que Jesús no me pondría ni en disciplina ni generaría una agenda de proceso para decir, si haces esto te vas a restaurar. Yo creo que Jesús me daría un abrazo y me diría, tranquilo, hijo, lo que tú ya me comentaste y lo que confesaste, recibes misericordia porque eso ya fue pagado en la cruz del Calvario. Solamente te doy un consejo, arrepiéntete y apártate. Arrepiéntete y apártate. Ese es el único precio que tenemos que dar. Arrepentirnos y apartar. Basta ya de decirle a la gente qué tiene que hacer para alcanzar la salvación. Ponerle precio a los pecados, a los pecados. Usted tiene que pagar la deuda de la mentira solamente con $10, pero el que asesina tiene que pagar $100. No, eso es mentira. Espiritualmente no funciona así. Espiritualmente no funciona así. Dios ama desde el mentiroso hasta al asesino. Dios los ama. Y todo aquel, desde el violador
desde el asesino hasta el envidioso, si se arrepintiere y se apartare, alcanzará misericordia. Y eso es lo que tenemos que enseñar hoy en día a la gente. ¿Sabe por qué los de afuera no llegan a la iglesia? Porque en el momento que a veces pisan la iglesia se sienten juzgados, se sienten discriminados. La gente de afuera, en vez, como les dije anteriormente, de entrar y buscar un refugio donde quizás no tengamos que aceptarlos tales como son, sino más bien decirles y mostrarles la salida para que sean mejores personas. En vez de buscar eso o encontrar eso en una iglesia, se sienten discriminados porque hemos categorizado el pecado. Yo puedo andar con el chismoso, porque el chisme no es un pecado grande, pero no, que dirá la gente si me ven con este drogadicto. ¿Es así o no es así? Yo no estoy diciendo mentiras, porque se ve. A veces dentro de las mismas iglesias se generan esas famosas roscas, ¿no? Solo podemos dejar entrar a nuestro núcleo cristiano social, a nuestra burbuja, a los que tienen pecados, entre comillas, menores. Pero no al que roba, al que es drogadicto, al que todavía no ha podido dejar las drogas, al que todavía tiene problemas en su mente, en su corazón, ese de lejitos, porque, uy, no, ¿qué dirán? Y si entendiéramos que en lo espiritual todos somos iguales, romperíamos esa burbuja. Amemos a todos en el amor de Jesús. Brindemos una mano amiga. No miremos a la gente desde su naturaleza pecaminosa. Miremos a la gente desde el amor de Jesús. Porque tú puedes ser el mejor ministro, el mejor líder. Yo puedo ser el mejor pastor, el mejor predicador, pero si en mí no hay amor, seré un címbalo que retiñe nada más. ¿De qué me sirve tener una iglesia grande si dentro de esa iglesia carece el amor? El amor está disponible desde como lo Jesús lo enseñó y lo mostró, desde la ramera, desde el republicano que robaba dinero, desde los soldados romanos que perseguían y esclavizaban a los judíos, desde el leproso, desde el ciego. Jesús estuvo dispuesto para todos ellos. Y si Jesús es nuestro ejemplo y nuestra guía, y hablamos que somos cristianos, y hablamos que seguimos a Jesús, por lo menos deberíamos actuar conforme a los ideales y a la enseñanza que Jesús nos dejó plasmada en la Biblia, que es amar, que es abrazar, sin importar el pecado, porque aquí no hay pecados de mayores costos o menos costos, todos somos iguales. Que sí son luchas diferentes, claro que sí. Que hay consecuencias diferentes, claro que sí. Pero en lo espiritual, todos, y no lo digo por juzgarlos, me incluyo yo, me estoy incluyendo yo, todos nosotros somos pecadores. Que dice la palabra que todo aquel que diga que no comete pecado, mentiroso es. Y yo, y como lo dijo Pablo, y asumo esas palabras que dijo Pablo, yo, Cristo, vino a morir por todos los pecados, ¿de cuáles? Yo soy el primero. Yo soy el primer pecador. Pablo, aun siendo lo que fue, todo lo como Dios lo usaba, y lo que fue Pablo en la historia judía y cristiana, un Pablo dijo, yo soy el primer pecador. Cristo murió por todos los pecadores de los cuales soy yo el primero. Yo soy el primero. Y aún Pablo, siempre, en todos sus libros, en su mayoría de libros, siempre dijo quién era. Yo, siendo perseguidor de la iglesia. Y no es porque lo dijera con orgullo, sino que Pablo nunca se olvidó de cómo Dios lo amó y cómo Dios lo perdonó. Y fue su polo a tierra. Y yo creo que Pablo dijo, aún yo sanando enfermos, echando fuera demonios, fundando iglesias en Europa, Asia y África, no me olvido de que sigo siendo un pecador y que Dios me perdonó de tal manera que no miro mi condición de ser asesino, de ser un traidor, de ser un mentiroso, sino que me amó y me restauró y me puso en un lugar de bendición.
Ese es Dios. Y si Dios obra de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Yo cometí el error del líder de que no, este tiene un pecado mayor que este, entonces a este sí lo llevo a encuentro y este todavía no. Yo cometí ese error. Las famosas etiquetas, ¿no? Etiquetamos a la gente. Nosotros estamos es para apoyar, para ayudar, ser un ente de cambio a las personas, sin prejuicio. Seamos esa iglesia. Yo quiero que Osana Living sea esa iglesia. Una vez, ya para terminar, en la iglesia que yo asistía había un pastor que se dedicaba a la calle, a predicar en la calle, ¿no? Era evangelista. Y puso a prueba la iglesia. Y un día entró con una vestimenta de habitante de calle. Entró de esa forma. Y entró y se hizo, y buscando sillas, toda la gente lo miraba con desdén. Y no lo dejaron sentar. Y en medio de la alabanza, porque él entró en medio de la alabanza, pero la gente no sabía que él iba a predicar ese día. Llegó y buscó. Él se llamaba, ¿cómo es que se llamaba, amor, el pastor? Su apellido era Copete. Ya está con el Señor, gloria a Dios. Ya está, se nos adelantó ya. Y él trabajaba con la calle, con gente de calle. Y él entró así, con una vestimenta. Y nadie le daba lugar. Todo el mundo lo miraba con desdén. Nadie dijo, aún de los líderes, nadie se levantó de su silla y dijo, siéntate acá. Y no sorpresa que cuando termina la alabanza, esta persona que todo el mundo miraba como un habitante de calle se subió al altar. Y quizás aún muchos, faltos de amor, se sorprendieron y se asustaron y como que se sintieron guardaespaldas y hay que bajarlo, bájenlo. Él no es digno de pisar ese altar. El altar es sagrado. ¿Cómo va a subir esta persona habitante de la calle? Hay que bajarlo. Y en el momento que toma el micrófono y se quita su capa y todo el mundo ven que ¡ah! Es el pastor Copete. Usted se imaginará el mensaje que dio ese señor de exhortación a la iglesia. No categoricemos a la gente. No etiquetemos a la gente. Yo voy a ser el primero que nos sana living. La orden es, si alguien entra borracho a la iglesia, déjelo entrar. Quizás Dios quiera hacer un milagro en esa persona. Si llega un habitante de calle y quiere sentarse a escuchar el sermón, déjenlo. Al contrario, póngamelo ahí de primeras. Al contrario, llévenlo al comedor, a la cafetería y denle de comer. Si hay ropa, denle de vestir. Y yo me he propuesto eso, yo seré el primero que si quizás estaré predicando, me bajaré del altar y es al primero y a las personas primeras que llegaré a abrazar. Y les diré bienvenidos. Ese es el amor de Jesús. Esa es la iglesia que el mundo necesita. No una iglesia que pelee por las almas internas o por quién soy mejor o quién tiene la verdad. Eso no. Tenemos que preocuparnos por amarnos. Si no nos amamos entre nosotros mismos, que somos el pueblo de Dios, y generamos competencias, ¿cómo vamos a pretender amar a los que están afuera? Si nos damos palo entre nosotros como pastores, como hijos de Dios, es que yo soy mejor, mi iglesia es mejor, es que yo, todos con el palo, ¿no? Parecemos primitivos. Deberíamos más bien unirnos y brindar amor y enseñar a la iglesia. Y quizás hemos sido esas personas que hemos generado prejuicios sobre los demás y hemos categorizado pecados en algún momento. Ese es el tiempo para decirle, Señor, perdóname. Yo le sigo pidiendo perdón al Señor por eso, y ustedes conocen, los que conocen mi testimonio. Yo desearía ver a los jóvenes que quizás por mi legalismo, por mi falta de sabiduría, por mi falta de amor,
que en vez de impulsar, fui una piedra de tropiezo para que se alejaran. Yo le diría al Señor y siempre le digo al Señor, perdóname por ellos y solo pido, Señor, que estén donde estén en tus caminos. Perdóname por eso. Perdóname por ser una piedra de tropiezo, por haber sido una piedra de tropiezo para mí. Y eso me pesa. Y que si algún día tú me permites verlo, Señor, les pediré perdón. Y les diré, ese Glenn de atrás ya no existe. Ya hay un Glenn más de amor, más sabio. Y si nosotros hemos sido personas de prejuicios y de colocarle precio a los pecados de las personas, este es un tiempo de decirle, Señor, perdóname, porque tomé una posición que no me compete, de juzgar, de ser juez. Te pedimos perdón. Y queremos ser un ente de cambio en base al amor. Y también, si nos sentimos identificados como esas personas que nos han herido, porque nos han categorizado, o porque nos han juzgado, o porque han generado juicios en contra de nosotros, también es un tiempo de decirle, Señor, yo perdono. Yo perdono. Todos aquí son valiosos para el Señor. El Señor los ama. No saben cuánto Dios los ama. Y de parte del Espíritu de Dios les digo, Dios los ama. No importa sus debilidades. Dice la palabra aún que en medio de nuestras debilidades Él se hace fuerte. Él que participó de carne y sangre también nos entiende. Pero también Él nos ayuda. No sé cuál sea tu lucha. No sé cuál sea ese hábito que tú sabes que tienes que cambiar. Pero te digo algo. Cristo ya pagó el precio por eso. No te condenes más por ello. No pienses más en ello. Si ya te apartaste, te arrepentiste y te apartaste, bien hecho. Y si aún te está costando, llévate ese mensaje en tu corazón. Me arrepiento y me aparto. Me voy a arrepentir, me voy a apartar. Me voy a arrepentir, me voy a apartar. Y voy a alcanzar la misericordia de Dios. Ya no tienes nada más que hacer. Ni pagar penitencias en Monserrate, ni dar pagos económicos, ni complacer a tu líder que te dice qué tienes que hacer para llegar a la santidad o a la salvación. No, solamente tienes que arrepentirte y apartar. Porque el amor de Dios ya lo pagó todo. Lo pagó por ti, Ángela. Lo pagó por ti, Iván. Lo pagó por ti, Jorge Luis. Lo pagó por ti, David. Lo pagó por ti, Natalie. Lo pagó por ti, Román. Lo pagó por Angie, por Brian, por Brenda, por Claudia. Todos los que estamos acá, ponga su nombre ahí. Tú fuiste el sueño de Cristo en la cruz, porque cuando Cristo estaba clavado en la cruz, Él dijo, creo yo, tengo que soportar, porque de esta acción depende Carolina, depende David, depende de todos los que estamos acá. Y Él soñó con este momento. ¿Y sabe algo? Que Cristo, yo sé que está mirando esta reunión y está diciendo, valió la pena. Valió la pena haberme dejado clavar los clavos, valió la pena la corona, valió la pena haber tomado esa cruz y haberla cargado. Porque aquí estoy viendo el resultado de ese sacrificio. ¿Y sabes cuál es el resultado? Tú y yo. Sin importar lo grande o lo pequeño de nuestro pecado, Él nos ama con un amor incondicional y está dispuesto a ayudarnos a avanzar y a ser cada día mejores. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo.
Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.